Cuando empezaron a dar clase por primera vez, ¿por qué lo hicieron? Bueno, yo en realidad fue de casualidad. Señor, yo estudiaba arquitectura y se armó con la dificultad. Yo había estudiado técnicos de chica, una profesora que era pobre, muy horrible, y, y había tocado porque sentía que no iba ni para atrás ni para adelante. Y cuando entré en coro, me dieron una partitura y descubrí que la podía leer cantando, cosa que yo no sabía que sabía. Tampoco sabía cómo había aprendido, obviamente, de tanto estudiar piano, supongo. Y entonces el director me puso a enseñarle a mis compañeros parte de coro. Y, y al rato nomás mis compañeros, que eran todos estudiantes de arquitectura, como yo, me pidieron que les enseñara a leer música. Y como yo no sabía cómo había aprendido, tampoco sabía cómo se enseñaba. Entonces me puse a inventar cosas. Y por ejemplo descubrí que si yo les enseñaba las partes de coro por pedacitos más o menos significativos, como que esas enormes chorizos de semicorcheas que había que cantar en las obras de Bach, se las enseñaba con alguna lógica musical, lo aprendían, y si no, no lo aprendían, porque no sabían leer, podían relacionar nota con lo que ellos cantaban de memoria. Entonces ahí me empecé a interesar en el asunto de por qué la gente aprende o no aprende, cómo es mejor enseñar, que hice yo, y empecé a armar un montón de ejercicios que, como en esa época no existían las fotocopias, se las tenía que escribir a mano en el cuaderno de mis alumnos. Estoy hablando de los años 60. Y entonces, bueno, de tanto contar ejercicios, empecé a decir, bueno, basta, voy a armar un libro porque estoy harto de escribir lo mismo a cada alumno 20 veces la historia. Y así fue surgiendo lentamente el primer libro que publiqué, que es El método para leer y escribir música, que salió de ahí, de pura casualidad y pura búsqueda media ciega de lo cuál era la mejor manera de enseñarle a leer música a la gente. Así empecé. Después me gustó. Y entonces, cuando me recibí, dejé la arquitectura y me dediqué específicamente a enseñar música y a dirigir coros.